Autopista, el semanario del automóvil. Hace ya 5 temporadas que el Racing inició el Campeonato de España de Rallys de Tierra y cada año el nivel va subiendo. En esta ocasión, la retirada de los Grupo B del certamen de asfalto ha brindado la posibilidad de que los antiguos coches oficiales de rallies pasen a la tierra para conformar una inscripción de lujo. 2 Audi 4 traídos de Inglaterra, Ford RS 200 exoficiales, Lancia Delta S4 de la Jolly italiana, una legión de Citroën Visa 1000 pistas y los Seat oficiales daban un colorido inusual al parque cerrado de Balaguer. El rally se iniciaba con precauciones por parte de la mayoría y nerviosismo por la de algunos. Con las prisas del inicio de temporada, más de uno era la primera vez que tomaba contacto con su coche y procedía al acto de presentación mutuo. Sunzundegui sorprendía a los cautos y marcaba el mejor crono en la primera especial en señal de aviso. Los sustos estaban a la orden del día y uno de los favoritos por su condición de titular del campeonato, Juan Carlos Oñoro, estrenaba su flamante Lancia Delta. Una leve salida de carretera dañaba el tren delantero y le apartaba la primera de cambio de la lucha por el triunfo. Como las desgracias nunca vienen solas, Rius, que estrenaba volante del equipo Seat, pagaba muy cara su fogosidad con una salida de carretera. Al término del primer bucle, José María Serviá mandaba en la clasificación, seguido por Zanini a 7 segundos. Sunzundegui era tercero y Aguado era el cuarto a 54 segundos. Las diferencias aumentaron entre los diferentes grupos. En el de cabeza, Serviá lograba 16 segundos sobre Zanini. Su compañero de equipo, Ricardo Muñoz, se entonaba en el segundo bucle una vez que se adaptó a la tracción total y mantenía un duelo cerrado con el Visa del Inacisoro. A pesar de la conducción espectacular de los dos Citroën, poco podían hacer frente al potencial del Audi 4 de Oliveras. Sin ser tan competitivo como el de Sunzundegui, sobrepasaba los 300 caballos, más que suficientes para conservar la cuarta plaza. Detrás llevaba, en teoría, a un Oñoro que demostró las posibilidades de su coche. Decimos en teoría porque al final del rally sería descalificado por emplear más tiempo del permitido en la reparación de su salida de pista. En el último tramo del rally, Serviá se salió perdiendo un tiempo precioso además del rally. Las asistencias de Seat lograban repararle el coche, pero tuvo que conformarse con la cuarta plaza. De esta forma, Zanini se anotaba una inesperada victoria en el primer rally de la temporada. Segundo finalizó Aguado, que puede ser un hombre muy peligroso cuando tome realmente el pulso a su coche y pueda sacarle todo el rendimiento. Lo mismo que Oliveras, que se clasificó tras él. La Comunidad de Cantabria era el escenario para la segunda prueba del campeonato, con los coches bastante mejorados respecto al primer encuentro. Todos los equipos oficiales estaban en la salida de Torrelavega. Desde el principio, los participantes pudieron comprobar la dureza de los tramos elegidos por los organizadores de la prueba, que se desarrolló por caminos muy selectivos, estrechos y con bastante gravilla. Además, en vez de la lluvia del pasado año, el sol apretó con fuerza durante toda la jornada, lo que hizo que el polvo resultara un elemento fundamental en el desarrollo del rally. Ya desde el comienzo de la prueba, Antonio Zanini se instalaba en cabeza, pero arriesgando mucho para mantener la ventaja sobre el Lancia de Oñoro. Este, tras un pequeño error en el segundo tramo, perdía 10 segundos que a la postre habrían de ser decisivos. Tras ellos, Aguado con su RS 200 fue el máximo rival de un Serviá que no lograba inquietar a los líderes pese a hacer un scratch en el segundo tramo. Conduciendo muy deprisa y sin cometer ningún error, Ricardo Muñoz se colocaba en segundo lugar
y Sunsundegui remontaba a la sexta posición, recuperando la penalización sufrida al tener que reparar su asiento. El otro Audi, que pilotaba Oliveras, se vio apartado de la lucha al salirse y desalinear una rueda, lo que le hizo perder más de un minuto. La carrera mantuvo la emoción hasta el final, en el que Zanini vencía por tan solo 6 segundos de diferencia con Oñoro. Este confirmaba su puesto de favorito de cara a futuras pruebas, en que podría encontrar un terreno más favorable para su Lancia. En tercera posición, a casi un minuto, se clasificó José María Serviá con su Ibiza bimotor, sin opción final a la lucha por el tiempo que había perdido al haber sufrido problemas eléctricos en el motor posterior. Su compañero de equipo Rius se salía de la pista al intentar remontar el octavo puesto que ocupaba y quedaba muy descolgado. Ricardo Muñoz en esta segunda parte logró empatar un scratch con Oñoro y vio premiada su constancia con un excelente cuarto puesto. Aguado, que hasta el final se había mantenido en tercera posición, la perdió tras un pinchazo y una salida de pista. Zanini lograba su segunda victoria consecutiva, demostrando además de un excelente pilotaje que ha conseguido un coche adaptado al máximo a este tipo de pruebas. 3 semanas más tarde se celebraba el Rally de Lugo, que reunía de nuevo a todos los habituales excepto Aguado y su Ford RS. La lluvia, que durante los días anteriores había descargado sobre la ciudad gallega, no hizo aparición en la mañana del sábado, pero había dejado el terreno bien preparado para la carrera, que comenzaba sin el molesto polvo de Santander. Oñoro, que solo había tenido un día para probar, se encontraba que su coche no se adaptaba al terreno y revelaba serios problemas en la suspensión delantera. Zanini, por el contrario, había realizado mejoras en su coche y se presentaba como líder destacado del campeonato con su Citroën Visa 4x4. Serviá disponía por fin de los nuevos motores Danielson de 147 caballos, que hacía su coche mucho más manejable y cómodo de conducir. Sin embargo, Rius tenía que conformarse con los motores antiguos, que no serían sustituidos hasta después del verano en su coche. En el primer tramo. Como ya iba siendo habitual, el final del rally fue no apto para cardíacos y a él se llegaba con una diferencia mínima entre los 5 primeros. Oñoro, que había bajado la suspensión delantera, disponía ahora de un coche perfectamente adaptado al terreno, lo que le permitió imponerse sin discusión. Zanini iba primero cuando solo faltaban 2 tramos para terminar, pero no lograba mantener las diferencias y quedaba en segunda posición a solo 6 segundos del líder. Serviá, un tanto descolgado durante los 2 últimos tramos, no tuvo problemas para preservar su tercera plaza del dúo formado por Oliveras y Rius, que mantuvieron su lucha particular durante toda la prueba. Finalmente fue el piloto de Audi quien logró el cuarto puesto con 10 segundos sobre el Seat Ibiza de Rius. Ricardo Muñoz, pese a problemas con el cambio que se bloqueaba en cuarta, se clasificaba en sexta posición. Con este resultado, Juan Carlos Oñoro se colocaba en el segundo puesto del campeonato, muy cerca ya de Zanini. La cuarta prueba del campeonato se celebraba en Granada, donde de nuevo el polvo hacía su aparición. El trazado era el mismo que el año anterior. Gracias a esto, los que ya lo habían corrido disfrutaban de cierta ventaja y, sin embargo, la dureza de los caminos era la misma para todos y el terreno, muy pedregoso, se degradaba a cada pasada. Desde el primer tramo, Oñoro se situaba en cabeza con márgenes más que amplios sobre sus competidores. Tras él, Serviá y Rius defendían el segundo y tercer puesto, pero se veían adelantados por Zanini. Aunque por poco tiempo, ya que cuando el catalán atacaba más fuerte, perdía el prisionero de un cable de la bobina y el Visa se detenía definitivamente. Tras la retirada de Zanini, Oliveras, que atacaba muy fuerte, lograba colocarse en tercera posición. Mientras su compañero Sunsundegui, un poco más prudente, luchaba con Ricardo Muñoz por la sexta plaza. El piloto madrileño se las veía y deseaba para conservar su motor, ya que rompía uno tras otro los fusibles del ventilador. 10 minutos más. Seat también tenía problemas con sus coches. Serviá rompía la conducción de gasolina del motor delantero y Rius el cable del acelerador del motor trasero, lo que les impedía luchar por el primer puesto.
Después de estos incidentes, Oñoro se quedó sin enemigos y terminó el rally muy tranquilo. Pese a su retraso, Serbia lograba terminar en segunda posición, quedando tercero en la clasificación provisional y a solo 8 puntos de Oñoro y Zanini. Rius terminaba tercero, con lo que lograba el 10º lugar en la general, mientras que Sunsundegui quedaba cuarto, consiguiendo su mejor puesto en lo que iba de temporada. Con esta victoria, Juan Carlos Oñoro se convertía en favorito del campeonato al empatar a puntos con su más directo rival, Antonio Zanini. Después de 3 meses de inactividad, el campeonato de tierra reemprendió la marcha en Soria. La igualdad que habían mantenido Zanini y Oñoro en pruebas anteriores presagiaba un rally interesante. Los problemas para Zanini se plantearon antes de la salida, ya que rompió 2 motores y tuvo que plantarse debajo de la pancarta con un propulsor de emergencia. Oñoro no esperaba contratiempos y marcaba el mejor crono en la primera especial, seguido por Zanini. Los abandonos comenzaban muy pronto. Oliveras, aquejado por fallos en la inyección, era el primero en hacerlo, y al final de esa misma especial era José María Serbia el que se retiraba al romper la bomba de aceite de su Ibiza bimotor. Su compañero de equipo Antonio Rius se situaba en la tercera plaza a la espera de que fallasen los hombres de cabeza. En la siguiente especial, Oñoro volvía a dictar su ley y aventajaba al Visa de Zanini en 7 segundos. Esta diferencia sería muy importante al final de la prueba, aunque la clave del rally estuvo en la tercera pasada. En ella, Oñoro arrancaba de cuajo la rueda delantera derecha, perdiendo un tiempo precioso, pero con tal fortuna que Zanini caía en el mismo sitio. Antonio Rius no desperdiciaba esta oportunidad y se instalaba cómodamente en cabeza, pero se veía impotente para frenar la remontada de sus enemigos al fallarle la caja de cambios. Zanini, que también se incluía en el grupo que escalaba posiciones, marcaba el mejor crono en el tramo más complicado. A falta de tan solo una prueba para el final, Rius disponía del escaso margen de 1 segundo sobre Oñoro y 2 sobre Zanini. En esa última pasada, Oñoro atacaba a fondo y vencía en un rally que se le había puesto cuesta arriba, pero con la suerte como aliada. En efecto, Zanini, que llevaba ventaja en ese último tramo, pinchó y tampoco pudo alcanzar la segunda plaza, que fue a parar a manos de Rius. Una merecida posición la del piloto de SEAT, después de una carrera sin fallos y en la que el cambio le traicionó. Tras la victoria de Juan Carlos Oñoro en tierras de Soria, la prueba catalana tendría una especial importancia de cara al campeonato. Zanini necesitaba puntuar si quería mantener intactas sus aspiraciones de arrebatarle el título al hombre de Lancia. La empresa quedó en eso, un intento, ya que en la primera especial Zanini abandonaba al incrustarse un trozo de palier que impedía su sustitución. De esta forma, Oñoro se planteaba un rally muy tranquilo con la intención de terminarlo a toda costa, que ya era una tarea bastante difícil. Más que difícil podemos decir titánica, porque los hombres del RACE plantearon un trazado muy selectivo para las mecánicas y que produjeron multitud de abandonos. Uno de los más tempraneros fue el de Oliveras, al que la inyección de su Audi le creó infinidad de problemas. Poco después le llegaría el turno a Antonio Rius, que rompía el radiador en un salto, retirándose finalmente. Frente a esa debacle, Ricardo Muñoz salvaba su Visa 4x4 del desastre y lograba afianzarse en la segunda plaza, aunque debía controlar a Sunsundegui, que no estaba dispuesto a regalársela. José María Serbia corría la misma suerte de su compañero de equipo Rius, y en esta ocasión era un tirante de suspensión el que terminaba con las ilusiones del equipo SEAT Sport. Después de ver cómo iban cayendo uno tras otro sus rivales, Oñoro cedió los mejores cronos en los últimos tramos, pero aseguró la victoria que casi le otorgaba el título nacional de tierra. Ricardo Muñoz se anotó un valiosísimo segundo puesto que confirmaba las posibilidades del Visa dentro de este certamen. Sunsundegui finalizó tercero con su Audi 4, con el que marcó los mejores cronos en el final de la prueba y que le situaban en la quinta plaza del campeonato por detrás de Arnella. El piloto de BMW logró la séptima posición con su 324 turbo diésel, que llegó a situar en la segunda plaza en una de las pasadas. El rally de Ávila iba a resultar decisivo para el título. Los dos aspirantes, Zanini y Oñoro, tenían diferentes papeles que cumplir y ninguno los llevó a cabo.
Pese a su retirada, el piloto de Lancia se adjudicó el Campeonato de España de Rallys de Tierra una prueba antes de su terminación. Las primeras escaramuzas dejaron claro cuáles eran las intenciones de cada uno y Oñoro marcó un sensacional crono pese a que su coche no estaba bien reglado para el terreno abulense. Antonio Rius se situaba tras él a 14 segundos con el Seat Ibiza y su compañero de equipo José María Serviá era el tercer hombre muy cerca de Rius. Aguado sorprendía con las prestaciones del Ford RS200 situándolo en la cuarta plaza y poniéndole las cosas muy difíciles a Zanini. El hombre de Citroën poco podía hacer en esa primera pasada que se caracterizaba por discurrir en una pronunciada pendiente. La potencia era un factor determinante y los coches que disfrutaban de ella pronto lo dejaron sentir en los tiempos. El golpe de teatro se produjo en el segundo tramo. Ahí Oñoro se salía de la pista al intentar esquivar una piedra y dañaba seriamente el Lancia S4. A partir de ese momento, la emoción del rally se centró en ver si Zanini era capaz de dar alcance a los Ibiza y conservar sus aspiraciones de proclamarse campeón. Lejos de ayudarle en esa tarea, los dos pilotos de Seat estaban enzarzados en una lucha sin cuartel por la primera plaza. Con Oñoro fuera de carrera, Serviá iniciaba el camino hacia su primera victoria de la temporada. El Ibiza marchaba como un reloj y tan solo tenía que preocuparse de Rius. Este, rapidísimo como siempre, volvió a apagar su fogosidad con una salida de tramo que no tuvo consecuencias. Aguado, que era el único en condiciones de hacerle sombra, comenzó a sufrir problemas de embrague que le impidieron sostener la lucha con los Seat. Después de dañar ligeramente el motor delantero, Rius cedía la primera plaza a Serviá. Las órdenes de equipo también hubieran producido el mismo efecto, pues Serviá se jugaba el subcampeonato con Zanini en la última carrera. Lejos de la cabeza, el aspirante al título rompía el varillaje del cambio en el mismo lugar donde se había salido Oñoro y le servía el título en bandeja al piloto de Lancia. A falta de 2 tramos del final, Aguado pinchaba y el tercer puesto pasaba a manos de Sunsundegui. El Rally de Madrid iba a poner punto final al Campeonato de España de Tierra. Juan Carlos Oñoro, ya con el título en el bolsillo y el coche dañado en la prueba anterior, no tomó la salida. El subcampeonato, sin embargo, todavía estaba en juego entre José María Serviá y Antonio Zanini. Además, el rally contaba con la participación extra de Carlos Sainz, flamante campeón sobre asfalto, y Guillermo Barrera sobre el Renault 11 Turbo oficial. Pronto se vería que el rally no tenía más que un protagonista, Carlos Sainz, aunque en el primer tramo supuso un jarro de agua fría para él al dar un trompo y obtener el tercer tiempo. José María Serviá, en cambio, estaba dispuesto a no dejar escapar la oportunidad de proclamarse subcampeón y se anotaba el mejor crono. Zanini le marcaba estrechamente y solo un segundo de diferencia separaba a los dos aspirantes. El cuarto mejor crono correspondía a Guillermo Barreras, que era el primer tracción delantera frente a los más adaptados 4 ruedas motrices. Una vez cogido el pulso al RS200, Carlos Sainz comenzó a marcar las diferencias. Serviá, que disfrutaba por segunda vez en el año de un rally sin problemas mecánicos, se podía dedicar a gusto a exprimir las posibilidades del Ibiza bimotor. Zanini estaba dispuesto a presentar batalla hasta el final, pese a que no disponía del motor 1600 que le hubiesen permitido ganar unos caballos extra. Tras él se colocaba Rius, seguido de Sunsundegui, que después de la ratonera del Jarama volvía a unas posiciones más acordes con el Audi que pilotaba. Barrera seguía empeñado en superar a coches más potentes que el suyo y su Renault 11 sorprendió por lo bien adaptado que estaba al terreno. Sainz, que marcaba los mejores cronos, vencía cómodamente. En el último tramo, Serviá llegaba con 5 segundos de ventaja sobre Zanini, logrando de esta manera la segunda posición en el rally y el subcampeonato. El piloto de Citroën, pese a exprimir al máximo las posibilidades del Visa, debía conformarse con el tercer puesto y Rius con la cuarta, empatado a puntos con Aldecoa. El certamen de tierra ha demostrado que el público acude más a presenciar el espectáculo de los Grupo B en acción. Esta categoría, desterrada de los campeonatos de asfalto, ha sido protagonista de una temporada muy brillante en la que se han unido la espectacularidad de las máquinas y el terreno en que corren.